Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros de la L3. Mi nombre es Shirley Melissa Ruiz, del grupo número 5. Es un placer para mí compartir con ustedes esta clase de Matemáticas 7. Hoy es día 10 de abril del año 2021. Como objetivo de la clase de hoy es definir, reconocer lo que es un triángulo, sus elementos y su clasificación. Pero para entrar en lleno en el tema, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior acerca de un polígono. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos. Como ya recordamos, ¿verdad?, el tema anterior, vamos a hablar acerca del tema de hoy. El tema es triángulos. ¿Qué es un triángulo? Es un polígono de 3 lados. Está determinado por 3 segmentos de recta que se determinan lados o por 3 puntos no alineados llamados vértices. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Aquí, como observan esta figura que tenemos aquí, tenemos los lados, que son las líneas que conforman el triángulo. Tenemos el ángulo, que son las 2 líneas que forman el triángulo, y tenemos los puntos que se unen formando el triángulo. Vamos a hacer un ejercicio práctico construyendo un triángulo, utilizando la regla y el marcador. Vamos a hacerlo. Primero vamos a marcar los puntos que van a unir el triángulo. Este es un triángulo, el que vamos a realizar es un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, sus lados son iguales. Unimos los puntos. Al unir los puntos ya obtenemos el triángulo que deseamos. Aquí están sus lados, el ángulo que se forma, y estos son los vértices, ¿verdad? Para que ustedes entiendan un poquito mejor acerca de este tema. Continuando, vamos a clasificar los triángulos, que según su clasificación están determinados de la siguiente manera: según sus lados, tenemos al triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Es el que yo les dibujé aquí, que sus 3 lados son iguales y que forman ángulos menores a 90 grados, ¿verdad? Este es el triángulo equilátero. Tenemos el triángulo isósceles, que un lado es desigual, ¿verdad? Este es el triángulo isósceles. 2 de sus lados son iguales y el otro no, ¿verdad? Tenemos el triángulo escaleno, que ninguno de sus lados es igual, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, los triángulos según sus lados.
Ahora tenemos los triángulos según sus ángulos. Tenemos el triángulo ocutángulo. El triángulo ocutángulo mide un ángulo menor a 90 grados. ¿Verdad? Todos los triángulos menores de 90 grados es un triángulo ocutángulo. Tenemos el triángulo rectángulo, como su palabra lo dice, ¿verdad? Rectángulo forma un ángulo recto de 90 grados. ¿Se fijan? Forma un ángulo recto de 90 grados. También tenemos el triángulo obtusángulo, que mide 90 o 180 grados. ¿Verdad? Están los triángulos según sus ángulos. También tenemos la clasificación o sus características, sus características. ¿Cuáles son las características de los ángulos? Número 1, son figuras planas, tienen área pero no tienen volumen. Los triángulos son polígonos y la suma de cualquier triángulo es de 180 grados. Para finalizar esta clase, vamos a construir triángulos según la medida de sus lados. Para poder construir un triángulo, tienes que tener en cuenta que la suma de sus lados más pequeños debe ser mayor a la del lado más grande. Si no se cumple esta condición, el triángulo no se puede construir. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer 3 líneas con diferentes medidas. Una de 3 centímetros, otra de 4 centímetros y otra de 10 centímetros. Si sumamos las medidas más pequeñas, que son 3 centímetros más 4 centímetros, es igual a 7 centímetros. Notamos que es número menor. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a construir la línea de 10 centímetros y tendríamos que hacer la línea de 3 centímetros. Matemáticamente no nos da para construir un triángulo. Es imposible
que se puede hacer un triángulo. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a hacer una línea de 7 centímetros. Hacemos otra de 11 centímetros. Y por último vamos a hacer una de 6 centímetros. Vamos a sumar las medidas menores, que serían 7 centímetros más 6 centímetros, igual a 13 centímetros. Si nos fijamos, este número es mayor a 11 centímetros. Entonces, hacemos el ejemplo. Vamos a tomar la medida de 11 centímetros. Tomamos la de 6 centímetros. Y por último, la de 7 centímetros. Ustedes se fijan, ya formamos el triángulo. Y para comprobar qué tipo de ángulo hicimos en este triángulo, tomamos el transportador. Y nos da un triángulo de 40 grados. Significa que es un triángulo escaleno, porque ninguno de sus lados es igual. ¿Cuáles son los vértices? Son los puntos que están aquí en estos extremos que confluyen dos lados. Los lados son los segmentos que unen los vértices consecutivos del triángulo que delimitan su perímetro. Los ángulos interiores son el ángulo que forman los lados consecutivos al vértice que lo confluye. Y le colocamos su simbología en letra mayúscula A, B y C. Y con esto podríamos darle una retroalimentación al tema explicado. Para finalizar acerca del tema de los triángulos, les queda de tarea construir diferentes triángulos en su cuaderno de trabajo. El triángulo que ustedes deseen, por lo menos unos 5. Y van a identificar el vértice, qué tipo de ángulo tiene el triángulo que construyeron y sus lados. Espero, ¿verdad?, me hayan entendido. Muchas gracias por su atención.